Profesor, compañeros y público general, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta ocasión voy a realizar mi análisis crítico sobre un artículo titulado Mecanismos de las fotorrespuestas mediadas por criptócromo en plantas. Bueno, en la parte introducción trata que los criptócromos son receptores de luz azul que median las fotorrespuestas en las plantas. Los genomas de la mayoría de las plantas terrestres codifican dos clados de criptócromos que median fotorrespuestas distintas y superpuestas dentro de la misma especie y entre especies de plantas diferentes. La interacción fotosensible proteína es el modo principal de transducción de señales de los criptócromos. Los criptócromos existen como monómeros fisiológicamente inactivos en la oscuridad. La absorción de fotones conduce a un cambio conformacional y a una oligomerización de criptócromo que altera la afinidad de los criptócromos que interactúan con las proteínas que interactúan con el criptócromo para formar diversos complejos de criptócromo. Estos complejos de criptócromo, denominados colectivamente complejos de criptócromo, regulan la transcripción o la estabilidad de las proteínas fotorrespuestas para modular el crecimiento y desarrollo de las plantas. La actividad de los criptócromos está regulada por fotoligomerización, monomerización oscura, proteínas reguladoras de criptócromo y fosforilación de criptócromo, ubiquitinación y degradación. La mayoría de las más de 30 proteínas que interactúan con el criptócromo actualmente conocidas están reguladas por otros fotorreceptores o interactúan físicamente con los complejos de proteínas de otros fotorreceptores. Algunas proteínas que interactúan con el criptócromo también son señales hormonales o proteínas reguladoras. Seguidamente tenemos algunas definiciones que se utilizan en el artículo. La ubiquitina es una pequeña proteína reguladora que ha sido encontrada en la mayoría de los tejidos de los organismos eucariotas. Una de sus muchas funciones es dirigir el reciclaje de proteínas. Los fotones son las partículas que componen la luz del sol, rompen las moléculas de agua adquirida por las plantas liberando electrones y protones. Otras partículas que a su vez provocan reacciones que producen ATP y NADPH2. El genoma es el conjunto de genes contenidos en los cromosomas, lo que puede interpretarse como la totalidad del material genético que posee un organismo o una especie en particular. Objetivos: es encontrar en todos los linajes evolutivos principales, desde arqueas hasta bacterias, desde algas hasta plantas terrestres y esponjas para humanos, y que estuvieron entre los primeros fotorreceptores en evolucionar en plantas. Material y métodos. Los investigadores plantearon la hipótesis de que los criptócromos de plantas ancestrales surgieron por función de una secuencia de fotoliasa ancestral a una secuencia que contenía DAS, secuencia que puede o no haberse perdido durante la evolución. Aunque el dominio PHR y el dominio CCE de los criptócromos se pensaba anteriormente que actuaban como el dominio de detección de luz y dominio efector, respectivamente, las proteínas que interactúan con el criptócromo más conocido actualmente, excepto el fotomorfogénico constituido 1, interactúa físicamente con el dominio PHR de criptócromos, lo que sugiere que tanto el PHR como el CCE de los criptócromos pueden actuar como efecto dominios. Resultados:
Los fotorreceptores medían la regulación de la luz de la expresión génica para modular el crecimiento y desarrollo de las plantas. El diagrama representa el mecanismo de acción general de la mayoría de los fotorreceptores de plantas, excepto las fototropinas, que actúan modulando la expresión génica, alterar el crecimiento y desarrollo de las plantas. El receptor ultravioleta, criptócromos de receptores de la luz azul, las proteínas del dominio, voz representadas por ZLF, y los fitocromos receptores de la luz rojos o rojo lejano. Tienen los espectros de absorción respectivos que están indicados por sus posiciones bajo la longitud de onda de la luz. Conocidos se indican posibles mecanismos reguladores de la expresión génica. Las FOT se encuentran principalmente en la membrana plasmática de manera que la regulación de la expresión génica no se representa como el mecanismo principal de las FOT. Se sabe que los PHI, especialmente los PHIA, absorben la luz azul, además de la luz roja, y para regular las respuestas de luz azul. Fotoligomerización, CRI2 y reversión oscura. El recombinante CRI2 y de Arabidopsis, marcando con MIC, y las proteínas se coexpresaron en células de riñón embrionario humano A. Se irradiaron células con 100 mols en luz azul durante el tiempo indicado a 21 grados. De la cinética de la homoligomerización CRI2 se midió por inmunoprecipitación en el momento indicado después de la eliminación. B. La cinética de CRI2, la monomerización o reversión oscura, se midió mediante inmunoprecipitación en el momento indicado después de las células tratadas con luz se transfirieron a la oscuridad. Los resultados de este experimento indican que la fotoligomerización de CRI2 es mucho más rápida que su reversión oscura bajo la prueba experimental. La desconexión del dominio PHR y el dominio CSE y la homoligomerización de Arabidopsis CRI2 pueden exponer una pequeña región que abarca los dos dominios para obtener funciones fisiológicas de CRI2. Junto a estos estudios sugieren que la homoligomerización de criptócromo es necesaria para las funciones de los criptócromos de plantas. Foto de activación de CRI, señalización y mecanismo de inactivación. Los criptócromos se someten a oligomerización para volverse bioquímica y fisiológicamente activa. Los homoligómeros criptócromos interactúan con proteínas que interactúan con criptócromos. Las proteínas o componentes del CRI que interactúan con el criptócromo actualmente conocidos complexos incluyen reguladores de la transcripción de proteínas C y B, proteínas P y F, proteínas AUX y AA, los reguladores de criptócromos B y C y PP, K, el complejo de ubiquitina ligasa y las BR, incluidas BZR1, BS1, BIN2 y BIM1. El complejo de CRI
media la regulación de la luz azul, de la transcripción o estabilidad de la proteína. Por ejemplo, la interacción de CRI, COP1, SPA regula positivamente la abundancia de la proteína HI5 y que promueve la transcripción de los genes B y C. Las proteínas B y C interactúan con photoexcites, criptócromos para inhibir la homoligomerización y la actividad del criptócromo. Las proteínas quinasas PPK catalizan la luz azul dependiente fosforilación de criptócromos para regular positivamente no solo la actividad de criptócromos, sino también para la poliubiquinitación de criptócromos. El complejo de criptócromo y el criptócromo en transducción de señales. Se han informado más de 30 proteínas que interactúan con criptócromo. Nuestra comprensión de los mecanismos moleculares de la transducción de señales de criptócromo se ha avanzado principalmente mediante la identificación e investigación de estas proteínas que interactúan con el criptócromo. Las interacciones de proteínas son sensibles a la luz azul, parecen ser los principales mecanismos subyacentes transducción de señal de criptócromo, mediante la cual los oligómeros de criptócromo fotoactivados interactúan con proteínas que interactúan con criptócromo para regular la expresión génica y fotorrespuesta. Conclusiones. Los criptócromos se encuentran entre los fotorreceptores de plantas estructuralmente menos comprendidos en la actualidad. Este resultado se explica parcialmente por la dificultad técnica para obtener cristales proteicos adecuados en un criptócromo de planta de longitud completa. Impone desafíos adicionales para observar los cambios conformacionales fotosensibles exactos de los criptócromos en cristalografía. Los avances recientes en la tecnología de microscopía crioelectrónica podrían potencialmente resolver esos obstáculos técnicos. También parece expresarse de forma ubicua, pero es poco probable que tenga los mismos efectos en diferentes células y órganos de una planta. Opinión crítica del alumno. Los avances recientes en las tecnologías de análisis de ARN y proteínas unicelulares probablemente traerán nuevos conocimientos sobre las funciones específicas de las células de Nueva York de los criptócromos de plantas. Los criptócromos alteran las modificaciones del ARN con transcripcional o posttranscripcional, como la metilación del ARN para efectuar la degradación del ARN, la exportación nuclear o la traducción. Las nuevas metodologías disponibles para el análisis de transcriptomas, epitranscriptomas, translatomos, proteomas o genes y proteínas individuales dirigidos a criptócromos arrojarán más luz sobre los mecanismos subyacentes a las fotorrespuestas mediadas por criptócromos en las plantas. Eso sería todo por este artículo. Muchas gracias.